¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Adolfo Vasconcelos. Como cada viernes, fin de mes, estamos aquí con temas novedosos. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes el tema del pacto fiscal. Y para entrar en el tema, me gustaría poder remitirme al antecedente más lejano, que es el año de 1810, que es cuando surge la guerra de independencia entre los europeos y los americanos, que es el inicio de nuestra nación, de nuestra República Mexicana. Hay que tomar en cuenta que uno de los principales catalizadores de esta guerra de independencia fue la pobreza indígena, que fue consecuencia del despojo de la mayoría de las tierras de las personas que ya vivían en lo que es la América por parte de los europeos, y el alto tributo que les hacía pagar la Real Hacienda a todos los indígenas, y esto gravaba más la economía y lo que era erosionaba más la pobreza que en ese entonces se suscitaba en América, que tomando en cuenta todavía no existía México tal cual, que esa fue una de las principales emancipaciones políticas y sociales, que sin lugar a dudas también tenía sus componentes de lo que era el tributo, alto pago del tributo. De ahí hay que brincarnos a 1813, cuando surge lo que es los sentimientos de la nación por Morelos. Esta carta de los sentimientos de la nación, constituida por 23 puntos que eran el preámbulo para la Constitución de 1814. Estos 23 puntos, el punto más relevante es el punto número 22 de los sentimientos de la nación en materia tributaria, porque nos señalaba Morelos que era parte fundamental e indispensable que se quitara la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que gravaban y agobiaban a cada individuo, y que se señalare como máximo la tasa del 5%, que no se pagara más del 5% sobre las semillas o sobre las ganancias o cualquier otra carga ligera. Entonces ahí estamos partiendo del antecedente más lejano a partir de la guerra de independencia sobre lo que es algún tipo de pacto fiscal, es decir, de regular las tarifas de los impuestos. De ahí, como les comentaba, los sentimientos de la nación como parte del antecedente de la Constitución de 1814, la Constitución denominada para la libertad de América Mexicana, ¿sí? Si bien en esta Constitución para la libertad de América Mexicana se hablaba simplemente de América, no se hablaba aún de la Federación de Estados, ¿ok? Sin lugar a dudas, aquí ya se partía también de la premisa de que era obligación ciudadana el contribuir al gasto público dentro de su artículo 41. También se hacía referencia muy puntual que las contribuciones eran públicas y no eran extorsiones, porque veníamos del antecedente de la premisa que la Real Hacienda, al cobrar cargas impositivas muy altas, lo que era la pobreza de toda la gente indígena, consideraba como extorsiones al pago de impuestos o de tributos, que aquí se vino a regular lo que respecta a la participación ciudadana, a contribuir al gasto público, incorporando de manera muy detallada y precisa, ya dentro de la Constitución para la Libertad de América Mexicana, que las contribuciones no eran extorsiones, sino que simplemente era la necesidad de contribuir al gasto público para la seguridad y la defensa, como parte ya del artículo 36. En esta Constitución ya se hablaba de 17 estados que aún empezaba México a conformarse como una república, se empezaban a delimitar las territorialidades de cada estado, empezábamos con la federalización del Estado mexicano, ¿de acuerdo? De ahí también muy importante, ya se hacía referencia que las contribuciones, el Congreso era el que las iba a regular. El Congreso era el que iba a señalar cuántas contribuciones se debían de pagar, quién las debía pagar, cómo se debían de pagar y de qué manera deberían de ser recaudados. ¿De acuerdo? Aquí ya hablábamos y comenzábamos a tomar una forma de nación en materia tributaria. De ahí nos brincamos a la Constitución de 1824.
esta Constitución de 1824 ya no simplemente reconoce 17 estados como parte de la federación, ya reconoce 25 estados y Tlaxcala. Es decir, ahí en su artículo 5 de esta Constitución de 1824 ya se reconocen 25 estados y a Tlaxcala, que pues bueno, Tlaxcala tenía sus antecedentes históricos que ahorita no forma parte de esta plática, es por eso que se le denominaba aparte, es decir, 25 estados más Tlaxcala de manera literal en la Constitución. Como parte de lo que era el derecho comparado con los Estados Unidos, en esta Constitución de 1824 se incorpora la figura del vicepresidente. El vicepresidente, que fue la única Constitución de México que contó con esta figura, derivado a que pues tuvo muy malos efectos esta vicepresidencia, porque más que tratar de darle seguridad jurídica y darle una rectoría en caso de muerte del presidente, surgiera lo que es una línea de mando, el vicepresidente a su vez trataba de matar al presidente en lugar de que hubiese una seguridad jurídica de mando, ¿de acuerdo? Es por eso que es la única Constitución en la cual se conformó la figura del vicepresidente. De esta manera, pues bueno, aquí ya se incorpora dentro del artículo 162 que ningún estado podrá imponer contribuciones a las importaciones. Simplemente se hacía referencia, ningún estado podrá imponer contribuciones a las importaciones, ¿de acuerdo? Hablando de los 25 estados que ya se conformaba la federación. También el punto importante es que el artículo 62 nos hacía referencia a que son facultades exclusivas del Congreso establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público en general, no haciendo referencia de las obligaciones del ciudadano. No sé si me explico. A ver, vamos a detallar un poco más en esta parte. Este artículo nos hacía referencia a las facultades exclusivas del Congreso de establecer las contribuciones necesarias para contribuir el gasto en general. Es decir, en general lo dejaba muy matizado. No había una forma muy detallada de decir cuál gasto, de qué manera, como a diferencia de la Constitución de 1814, que sí se hacía referencia que las contribuciones se realizaban para lo que es el gasto público en materia de seguridad y de defensa. En este caso, pues bueno, quedaba muy abierto el tema de las contribuciones para efectos de cubrir con el gasto en general, no haciendo referencia a las obligaciones del ciudadano a contribuir. Es decir, se hacía referencia a que simplemente el Congreso iba a imponer las contribuciones necesarias, más no existía una obligatoriedad del ciudadano de contribuir. Es en donde pues chocaba lo que era que el ciudadano no estaba obligado a contribuir porque no estaba explícitamente señalado en la Constitución, más sin embargo el Congreso sí tenía facultades para poder regular e imponer las contribuciones necesarias para el sostenimiento del gasto público. De ahí pues las disyuntivas y el choque que empezaron a suscitarse entre los 25 estados, los ciudadanos y la federación. Posteriormente, aquí ya se planteaba en el artículo 161 que los estados estaban obligados a contribuir a amortizar las deudas reconocidas de la nación. Es decir, los estados tenían que imponer como parte de su autonomía las contribuciones necesarias para que los estados le dieran dinero a la federación y la federación a su vez aportara y amortizara las deudas que se tenían contraídas con gobiernos extranjeros, ¿de acuerdo? Entonces todavía no existía lo que era un pacto fiscal. Cada una de las 25 estados reconocidos en la Constitución de 1824 pues tenían una infinidad de impuestos. Cada estado tenía un impuesto, cada estado tenía su manera de regularlo, cada estado tenía su manera de recaudarlo y cada estado tenía su manera de fiscalizarlo, que al final eso se convertía en un verdadero problema. De ahí hay que pasar a la Constitución de 1836. En esta ley de 1836, muy importante, Constitución de 1836, se elimina ya definitivamente la figura de la vicepresidencia por todo esto que les comentaba, pues que la vicepresidencia, en lugar de ser considerada
como una seguridad para poder continuar con el mando en caso de que el presidente muriese, pues el principal atentador a la vida del presidente se convertía en el vicepresidente porque quería brincar y quería llegar al grado de presidente. En esta Constitución de 1836 ya se habla de lo que es la obligación del mexicano. Ahora sí ya se habla porque se encontró y los legisladores se dieron cuenta de que no existía la obligatoriedad del mexicano a contribuir de manera explícita y detallada en la Constitución. Es por lo cual en esta Constitución de 1836, el artículo 3, dentro de los primeros 3, muy importantes, ya se habla de la obligatoriedad del mexicano a cooperar a los gastos del Estado con las contribuciones que establezcan las leyes y le competan, es decir, lo que hoy conocemos como la base imponible o los elementos de las contribuciones, es decir, el sujeto, el objeto, la base, la tarifa, y la época de pago que el contribuyente. No obstante exista una ley, el hecho imponible recaiga sobre el objeto de la actividad que se encuentre desarrollando, ¿de acuerdo? De manera muy precaria se hacía referencia a esto en 1836. Importante recordar que en 1836, cuando México apenas se empezaba y comenzaba a tomar forma en materia de una república ya con una forma de gobierno establecida, el mundo y Europa principalmente ya venía arrastrando lo que es la revolución industrial por ahí de los años de 1760 1765, con la invención de la máquina de vapor, que vino a impulsar y a catalizar el comercio de manera inusitada, que para 1836 apenas México comenzaba a llegar toda esa tecnología, y México pues apenas empezaba a desarrollarse y a incorporarse como un país no industrializado en la revolución industrial, es por lo cual pues contamos con un rezago en materia industrial, obviamente entre los países europeos y México, que que en esta Constitución de 1833 también se hace referencia en el artículo 44 que corresponde al Congreso decretar las contribuciones para cubrir el gasto, teniendo las contribuciones vigencias de un año, pudiendo ser prorrogadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos debían ser ratificados año con año, o en caso de lo contrario se decretaba de manera automática su derogación. Así se señalaba en la Constitución de 1836, que sin lugar a dudas hoy en día, como parte de lo que es la jerarquización de las leyes fiscales, podemos encontrar hasta la punta a la ley de ingresos, que para efectos prácticos, si la ley de ingresos nos señala, por ejemplo, impuesto sobre la renta recaudado esperado 0, no quiere decir que pierda vigencia, sino que la Federación no espera recaudar un solo peso como parte de ese impuesto, ¿de acuerdo? Diferencia de esta Constitución de 1836, que era muy concreta en este artículo 44, que nos señalaba que las contribuciones que señalara el Congreso tenían vigencia de un año, a diferencia que si el propio Congreso las prorrogaba, tendrían vigencia de otro año, mas no eran de manera indefinida si es que no se decretaba lo contrario, ¿ok? Aquí en esta Constitución de 1833, la República se dividía en departamentos, distritos y partidos. De acuerdo a esto, como parte del artículo 1 del apartado 6 de la Constitución de 1836, es decir, los 25 estados que ya veníamos, 25 estados más Tlaxcala, que ya veníamos arrastrando de la Constitución de 1824, se desgrega y se crea lo que es la República dividida en departamentos, distritos y partidos, que este artículo primero del apartado 6 de la Constitución de 1836 pues nos hace referencia. En este artículo es muy extraño porque nos hace referencia a los departamentos y distritos que esta propia Constitución señale en el apartado 8, en el apartado 8, que si revisamos, y ustedes amigos los invito a que la revisen, la Constitución de 1836, no hay un apartado 8
Es decir, pues no se pusieron de acuerdo, nunca hubo no existieron departamentos, distritos y partidos en cuanto a una división de la república. Es decir, se desgregó toda la federación y ya cada quien empezaba a hacer lo que quisiera nuevamente. Y les repito, mientras Europa ya traía la corriente de la revolución industrial, nosotros apenas estábamos poniéndonos de acuerdo en materia de una república, en materia política, y estábamos desgregando y agregando estados a la federación, algo que sin lugar a dudas pues nos afectaba de manera descomunal en competencia económica. De ahí hay que brincarnos a la Constitución de 1857. En esta Constitución de 1857 ya son las bases, ya es el esqueleto de la Constitución que actualmente tenemos, que es la Constitución de 1917. Más sin embargo, en esta Constitución de 1857, pues ya se hace referencia de manera explícita y detallada en el artículo 31, fracción cuarta, como lo conocemos, con pequeñas diferencias. Ahí se hace referencia al Distrito Federal, por ejemplo, a la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, de conformidad a la legislación fiscal aplicable. De acuerdo, ahí ya existía entonces lo que eran los principios constitucionales que nos rigen actualmente en materia fiscal: la proporcionalidad, equidad, seguridad jurídica, etc. Aquí ya se reconocían 30 estados, no se reconocían ni más ni menos estados, se reconocían 30 estados. El Congreso, de la misma manera, el artículo 72, fracción séptima, pues era el facultado para imponer las contribuciones para cubrir el presupuesto del gasto público. Es decir, aquí estaba un poco atado de manos el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente estaba obligado para imponer las contribuciones para cubrir el gasto público, más no ir más allá del gasto público. Si el gasto público requería simplemente imponer contribuciones para la recaudación, no podía imponer contribuciones como hoy las tenemos, como por ejemplo la ley del IEPS, que la ley del IEPS, ahorita platicaremos más adelante cuál es la finalidad de la ley del IEPS. Y pues bueno, esta Constitución de 1857, aún lo que es el apartado 29 del artículo 72, como lo conocemos actualmente, pues no es el mismo. ¿De acuerdo? Ahora, no me gustaría saltarme, y finalmente pues llegamos a la Constitución como actualmente la conocemos de 1917. Esta Constitución de 1917 que, pues bueno, lo que es el Congreso Constituyente del 1 de diciembre de 1916, que fue iniciado por Venustiano Carranza, en su discurso de apertura no se hace mucho referencia a lo que es las contribuciones, se hace referencia a otras cuestiones más de índole pues laboral, a cuestiones más de índole pues de un país con una política más estable, más no se hacía tanta referencia y tanto énfasis al tema de la recaudación y el problema primordial que traía no tener una federalización y un pacto fiscal. Bien, finalmente en esta Constitución de 1917, como hoy la conocemos, la que actualmente nos rige, les comentaba, el artículo 31, fracción cuarta, pues es la columna vertebral de las contribuciones, ¿de acuerdo? Que es la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Aquí hay que tomar en cuenta nuevamente este artículo 73 de las facultades del Congreso. ¿Cuáles son las facultades del Congreso? Vamos a encontrar dos: la que ya platicábamos, que es las de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, y la fracción 29 que les comentaba de este artículo 73 de la Constitución, que el Congreso también ya está facultado a partir de 1917 para establecer contribuciones específicas, es decir, para imponer contribuciones al comercio exterior, aprovechamiento y explotación a los recursos naturales, instituciones de crédito y sociedades de seguros, servicios públicos concesionados e impuestos especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo del tabaco, el petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel
explotación forestal, producción y consumo de cerveza, a lo que les comentaba que en la que todavía en la Constitución de 1857 esta fracción del artículo 73 fracción 29 no era la misma, y el Congreso aún se encontraba atado de manos en materia de cargas extrafiscales, en carga de ocupar los impuestos como una medida más allá del simplemente recaudatorio, como puede ser el del comercio exterior, lo que son los aranceles en materia de cuidar el mercado interno, y en contra pues de los precios de las importaciones que se lleguen a realizar a un bajo costo, para efectos de combatir o tratar de erradicar en la medida de lo posible las malas prácticas del dumping, ¿de acuerdo? O especiales como es la ley del IEPS, que la ley del IEPS pues para efectos prácticos no tiene una figura recaudatoria, sino tiene una figura más que nada de un control extrafiscal en materia, por ejemplo, de salud, en materia ambiental, en políticas de esta índole. Por ejemplo, los impuestos al tabaco, los impuestos a las bebidas azucaradas, los impuestos que le impone la ley del IEPS a los alimentos con alto contenido calórico, o los impuestos que se le imponen a los combustibles fósiles para efectos pues de las políticas públicas en materia de salud, o en políticas públicas en materia ambiental, ¿de acuerdo? Ahora, aquí muy importante tomar en consideración el artículo 25 constitucional, que pues este artículo 25 constitucional forma parte de la directriz de lo que es el pacto fiscal, porque este artículo 25 constitucional nos hace referencia muy clara y específica que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales en la Constitución se entenderán reservadas a los estados. ¿Qué quiere decir? Que lo que no está prohibido estará permitido para los estados. Algo que pues bueno, este artículo 73 que les comentaba nos hace referencia a que el Congreso puede imponer las contribuciones para lo que es sufragar los gastos de la federación, mas no en ningún lugar se hace referencia a que los estados estén impedidos, se encuentren impedidos a imponer los impuestos a lo que es al consumo, o a gravar a las utilidades, como ahorita platicaremos. El artículo 17 de la Constitución hace referencia a lo que no pueden hacer los estados. Ahí se hace es muy concreto este artículo 117 de la Constitución. No pueden hacer 9 cosas. 1, no pueden celebrar alianzas. La 2 está derogada. Se derogó en la ley de 1857, aún se hacía referencia a esta fracción 2, pero ya para mí la Constitución de 1917 se deroga. Los estados no pueden acuñar moneda, porque para eso existe la ley de moneda, que esta ley de moneda pues es una ley federal que encontramos hoy en día, que hace referencia en el artículo número 1, que el peso será la moneda de uso corriente en México, ¿de acuerdo? Después, tampoco pueden gravar el tránsito de personas. El 5, no pueden prohibir la entrada ni salida de mercancías, eso le compete exclusivamente a la Federación. No pueden expedir ni mantener leyes sobre el comercio exterior, no pueden contratar deuda con gobiernos o naciones o sociedades. 9, finalmente, no pueden gravar el acopio o venta del tabaco. Todo este tema del tabaco y lo que les comentaba, de lo que son cerillos y fósforos, viene de cuestiones históricas que pues no forman parte de ahorita de la plática, ¿de acuerdo? Y el artículo 118 de la Constitución nos señala que tampoco los estados pueden hacer sin el consentimiento del Congreso de la Unión, es decir, lo pueden hacer únicamente con permiso del Congreso de la Unión, imponer contribuciones o derechos sobre la importación o expropiación. ¿Qué quiere decir? Que podrían imponerle alguna clase de impuesto a la importación o exportación, siempre y cuando el Congreso dé su visto bueno. 2, no pueden mantener tropas permanentes ni buques de guerra. Y 3, no podrán declarar la guerra por sí sola a potencias extranjeras, sin el permiso, repito, sin el permiso del Congreso de la Unión.
que en una interpretación a contrario sensu, el artículo 125 constitucional pues nos hace referencia que lo que no esté expresamente plasmado en la Constitución, los estados lo podrán hacer. ¿Qué quiere decir? Que entonces este artículo 117 y 118, al no hacernos referencia a que los estados no pueden gravar las utilidades, el consumo o gravar cualquier tipo de ganancia por parte de los mexicanos, podrían imponer sus propios impuestos, ¿de acuerdo? De ahí, hay que remitirnos a lo que fue pues la ley del IVA, que se publicó en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 1978, que con la entrada de la ley del IVA del 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980, es decir, se le dio un año de gracia para poder que el Congreso desindexara todos los impuestos federales que por parte de este impuesto a los ingresos mercantiles los estados tenían incorporados a toda una vorágine de aproximadamente 500, 450 impuestos que cada federación mantenía y que era sumamente complicado para los estados verificar, recaudar, cobrar y más que nada, repito, el mundo ya traía una corriente de lo que era la revolución industrial, que México ya venía trazado aproximadamente más de 100 años en cuestiones industriales que nos estaban comiendo para efectos de erosionar las inversiones, lo que eran las utilidades, tomando en consideración para estos años, pues México estaba creciendo aproximadamente, relativamente más del usual como consecuencia del boom que vino a ser las cuestiones petroleras, que pues ahorita no forman parte de nuestra plática. Como parte de la entrada en vigor de la ley del IVA el 1 de enero de 1980, se derogaron 18 leyes. Dentro de esas 18 leyes se derogaron, como les comentaba, casi 450, 500 impuestos que cada entidad federativa mantenía en diferentes leyes, con diferentes formas de recaudar, pero sobre la misma base imponible. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente también se grababa el mismo ingreso, el mismo consumo, pero el empresario tenía que estar cuidando en dónde se obtenía el ingreso, en dónde se tenía la residencia, en dónde realmente había un establecimiento permanente, y era un desgaste muy grande para el empresariado. Es por lo cual que surgió la Ley de Coordinación Fiscal el 27 de diciembre de 1978, un año antes de que surgiera la ley del IVA, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice la ley del IVA al respecto del pacto fiscal? Porque la ley del IVA y la ley del IEPS son el parámetro regulatorio del pacto fiscal federal, ¿de acuerdo? La ley del IVA, en los últimos artículos, a partir del capítulo 9, lo que es el artículo 41, nos hace referencia a que los estados que quieran u opten por celebrar convenios con la Secretaría de Hacienda como parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y quieran adherirse a pues lo podrán hacer mediante ciertas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Recordemos que este pacto de lo que es la coordinación fiscal tiene como fin primordial quitar todas estas cuestiones de que cada estado grave de su forma, con su propia ley, la misma base imponible, y dotarle de una seguridad jurídica al empresariado, ¿de acuerdo? Ahora, los 32 estados en la actualidad están adheridos a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que hoy en día, a 31 de julio del 2020, ya se habla de que 11 estados están levantando la mano que quieren revisar este convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Qué implica estar adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como parte regulado del artículo 41 de la Ley del IVA? Nos señala, todos aquellos estados que estén adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no podrán, número uno, imponer impuesto a todas las actividades o actos gravados por la ley del IVA. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir actos o actividades gravados por la ley del IVA?
1, enajenación de bienes, 2, prestación de servicios, 3, uso o goce temporal de bienes y 4, lo que son las importaciones. Los estados no podrán imponer ningún tipo de impuesto de esta índole. 2, tampoco podrán imponer impuestos a todas las actividades gravadas al 0% por la ley del IVA. No obstante, no estén gravadas al 16%, tampoco a las que estén gravadas al 0%. 3, tampoco podrán imponer impuestos que integran el activo fijo de las empresas. ¿Qué quiere decir? Pues que no podrán imponer ningún tipo de impuesto por todos los bienes que forman parte del activo fijo de la empresa, considerando que el activo fijo de la empresa hay que tomar como referencia la ley del impuesto a la renta, no las normas de información financiera, porque si no estaríamos mezclando conceptos entre conceptos financieros y conceptos para efectos fiscales, porque si observamos o ustedes, estimados amigos, colegas, gustan revisar más adelante, existe una separación y no existe una homologación de criterios concretos en cuanto a qué se refiere un activo fijo para efectos fiscales y qué es un activo fijo para efectos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos de este Sistema Nacional de Coordinación, los estados no podrán gravar nada que tenga que ver con el activo fijo. Tampoco podrán imponer, valga la redundancia, algún tipo de gravamen o de impuesto a la utilidad, sobre ninguna utilidad. Aquí, importante señalar, porque me hacían referencia hace algunas semanas unos alumnos, que les mando un saludo, que me decían, oiga, ¿y qué pasa con el impuesto sobre nómina? El impuesto sobre nómina aquí ya estaría entonces rompiendo lo que es el pacto fiscal, porque este artículo 41 de la ley del IVA, en la fracción tercera, nos dice que los estados que estén adheridos no podrán imponer gravámenes sobre la utilidad. Pero aquí muy importante, el impuesto sobre nómina, desde el propio nombre hace referencia a que es un impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado. ¿Qué quiere decir? Que se grava no el ingreso del trabajador, se grava el pago que hace el patrón al trabajador, ¿de acuerdo? Porque esto también lleva mucha relación con el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos hace referencia al impuesto local por salarios. Este impuesto sobre erogaciones no es un impuesto por salarios, es un impuesto por pagarlo, no un impuesto que el trabajador tiene que pagar por recibir su salario, porque he notado en algunas ocasiones que inclusive algunas empresas llegan a incorporar este impuesto sobre nómina como parte de las deducciones que se le aplican a los trabajadores dentro de las listas de raya o los recibos de nómina, algo que el trabajador no está obligado a pagar. Los que están obligados a pagar son los que realizan la erogación, los que realizan el pago, ¿de acuerdo? Entonces aquí no está habiendo un quebrantamiento en lo que es las reglas de operación de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como parte del artículo 41 de la ley del IVA. Bien, punto número 4, que tampoco pueden gravar los estados, tampoco pueden gravar todo lo que tiene que ver con intereses, títulos de crédito, operaciones financieras derivadas o cualquier tipo de operación de propiedad o de enajenación. ¿De acuerdo? Aquí también me hacían referencia, oiga profesor, ¿qué pasa con el ISABI? El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Aquí esta ley del IVA en el artículo 42 nos señala que los estados podrán gravar la enajenación de construcciones gravadas por la ley del IVA. Siempre y cuando la construcción esté grabada por la ley del IVA, los estados podrán gravar a través de imponerle algún tipo de contribución a la adquisición de bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir? La adquisición, no la enajenación, porque si se grabase la enajenación, sí estaríamos incurriendo en algún tipo de quebrantamiento a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Bueno, no nosotros, los estados, ¿de acuerdo? También los estados no pueden imponer algún tipo de impuesto por la enajenación de billetes de lotería, algún tipo de rifa, sorteos o cualquier tipo de rifa que se encuentre regulada por la ley de la Lotería Nacional.
¿De acuerdo? Lo que sí pueden hacer en el artículo 43 de la ley del IVA, sin haber algún quebrantamiento a lo que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es que sí pueden gravar lo que son a las personas físicas por los servicios personales, profesionales, independientes que realicen y lleven a cabo dentro del margen del 2 al 5%, ni abajo del 5% ni arriba del 5%. Así de la misma manera, el arrendamiento, el uso o goce temporal de bienes inmuebles, la enajenación de inmuebles y las actividades empresariales. Esto dentro del rango que les comentaba del 2 al 5%. Ni abajo del 5% ni arriba del 5% no habrá alguna violación de carácter legal por parte de los estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. También hay que tener en relación, hay que correlacionar la ley del IEPS. La ley del IEPS, de la misma manera, los últimos artículos hacen referencia a los estados que se encuentren adheridos a este sistema que no pueden hacer. El artículo 27 nos hace referencia a que los estados no podrán imponer gravámenes a ninguna actividad que la ley del IEPS grave. ¿Qué quiere decir? Que no podrán imponer gravámenes, por ejemplo, a la adquisición a la enajenación de combustibles, a lo que es a las bebidas azucaradas, a lo que es pues sin lugar a dudas alimentos de alta densidad calórica, etcétera, etcétera. Todo esto se encontrará reservado a la Federación. Ahora, el artículo 28 de la ley del IEPS nos dice, a ver, los estados que no estén de acuerdo y no quieran adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y quieran imponer sus propios impuestos y se quieran emancipar de la Federación, pues está bien. Lo único que nosotros como Federación les vamos a dar es del 2.8 al 7.9% del importe recaudado por impuesto cobrado al consumo de cervezas, del 8 al 2% por los ingresos de los impuestos cobrados a las gasolinas y del 2 al 5% por el impuesto recaudado por la enajenación de tabacos. ¿De acuerdo? Este artículo 28 nos hace referencia que le tocaría a los estados emancipados de la Federación que no se quisieran adherir a la Federación. Pero ahora, ¿cuál es el beneficio de los estados que sí se adhieren a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Número uno, pues que se homologan lo que son dos impuestos. Simplemente existe un impuesto directo y un impuesto indirecto. El impuesto directo, el impuesto sobre la renta, y un impuesto indirecto que grava a lo que es la enajenación de lo que conocemos el artículo primero de la ley del IVA, ¿de acuerdo? Y no existe esta problemática que se suscitaba pues en épocas pasadas, de que cada entidad tenía y mantenía sus propios impuestos, cada entidad tenía que fiscalizar y recaudar, y cada entidad tenía que tener pues los sistemas necesarios, que si un contribuyente simplemente se cambiaba de residencia de un estado a otro, pues le era muy complicado poder recaudarlo, porque no existía algún tipo de coordinación en cuanto a cómo le va a ir a cobrar Chihuahua a un residente ahora de, no sé, por ejemplo, de Jalisco, ¿de acuerdo? Ahora, ese es uno de los beneficios del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que para el caso encontramos la Ley de Coordinación Fiscal, esta ley que les comentaba, que surgió el 27 de diciembre de 1978, que se ha ido modernizando a través de los años, que para efectos de este año 2020, 11 gobernadores ya levantaron la mano de que no están de acuerdo en la manera de la repartición que se realizan. Todo el tipo de los impuestos que recauda la Federación. Ahora, ¿cómo se reparten los impuestos? Esta ley de coordinación fiscal nos hace referencia en el artículo 2 al Fondo General de Participación. ¿Qué quiere decir ese Fondo General de Participación? Del 100% que la Federación recauda por impuesto sobre la renta, por IVA, por IEPS, el 20% se desgrega, se manda a este Fondo General de Participación y se reparte a los estados. ¿Cómo se reparte a los estados? El 47.17% se reparte en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio que se trate.
Es por eso que es muy importante que las entidades federativas tengan lo que es su padrón de ciudadanos actualizado, porque puede ser que si tiene menos ciudadanos inscritos en el padrón, reciba una cantidad menor en caso de que así fuese, ¿de acuerdo? Ahora, la otra parte, el 45.17%, cómo se reparte en términos de el coeficiente de recaudación de cada entidad federativa tenga como eficiencia para efectos de cobrar el impuesto sobre la renta y el IVA. No sé si me explico. A ver, recordemos que cada entidad federativa cuenta con lo que son sus secretarías de finanzas. Las Secretarías de Finanzas estatales o la Secretaría de Hacienda están facultadas como parte de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para llevar a cabo verificaciones y llevar a cabo lo que son las facultades de comprobación en materia de domiciliaria o de gabinete. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo de la eficiencia de cada estado de poder recaudar, es en la proporción que le tocará de este 20% del Fondo General de Participación de los ingresos que obtenga. Ahora, de la suma de estos dos no llegamos al 100%, llegamos por ahí del 41.44%. El otro 9.66% se divide en proporción inversa a la participación de habitantes de cada estado que tenga. ¿Qué quiere decir? Que será el resultado de la suma de las participaciones entre los ciudadanos y lo recaudado. ¿Qué quiere decir? Que tal vez un estado recaudó mucho, pero tiene muy pocos ciudadanos en su padrón. Pues bueno, aquí esta pues fracción tercera del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, pues trata de ponderar, de decir, pues no obstante de que tengas muy poquitos habitantes, si recaudaste más que lo que recaudó el que tiene más ciudadanos, pues bueno, te voy a tratar de dar un poco más de fondo general participable para efectos de un premio. Como recaudaste más, te voy a dar más, que es algo que se quejan estos 11 estados hoy en día, que están pugnando por lo que es una nueva Convención Nacional Fiscal y Hacendaria, ¿de acuerdo? Porque estos 11 estados están señalando que ellos están recaudando mucho, pero no están recibiendo de la tesorería de la federación, no están recibiendo la misma proporción, que están manteniendo prácticamente a otros estados que no están aportando a las arcas de la tesorería del estado, de la tesorería de la nación, perdón. Es por eso que están pugnando por una nueva Convención Nacional Fiscal Hacendaria. Hay que recordar que las convenciones fiscales y hacendarias pues han sido cuatro, pero las tres que se suscitaron, una en 1925, otra en 1933 y otra en 1947, fueron antes de la creación de esta Ley de Coordinación Fiscal. Es por eso que únicamente se plantea y se habla de que ha habido una Convención Nacional Hacendaria, que fue en el año 2004, cuando pues bueno, se llevó a cabo esta Convención Nacional Hacendaria. Ya se traía el antecedente de que los estados del norte de la República no estaban conformes en la materia, en la forma de la repartición de las contribuciones que ellos llevaban, que han estado recaudando, y se han estado quejando que están aportando y manteniendo a los estados prácticamente del sur de nuestra República. Que pues bueno, esperemos que si se lleva a cabo alguna segunda Convención Nacional Hacendaria, se lleve a cabo en buenos términos. Obviamente esta Convención Nacional Hacendaria será llevada a través de la CONAGO. Esta CONAGO, pues bueno, que forman parte todos los gobernadores de las entidades federativas, para efectos de ponerse de acuerdo y poder mandar a lo que es el Congreso, o mandar al presidente algún tipo de solicitud para efectos de regular esta Ley de Coordinación Fiscal, y todos queden pues de una manera más acertadamente pues
de una manera más, ¿cómo expresarme? De una manera más, feliz, ¿no? Digo, cómo están recaudando los impuestos, cómo se están cobrando, y no existe un rompimiento del pacto fiscal, porque en caso de que existiera un rompimiento en el pacto fiscal y se salieran estos 11 estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues se suscitaría un grave problema, porque los 11 estados del norte de la República hay que tomar en cuenta que, pues al tener la cercanía con los Estados Unidos y el nuevo TEMEC, pues bueno, se llevaría a cabo un quebrantamiento y una fuga de capitales muy grandes a consecuencia de, no obstante la incertidumbre jurídica que en la actualidad para efectos financieros y económicos no lo hay en nuestro país, la ruptura de este pacto fiscal en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por 11 estados, pues vendría a darle al traste a este TEMEC pues mal negociado, que sin lugar a dudas para mí este TEMEC fue muy mal negociado. ¿Por qué? Porque simplemente, ya para cerrar la plática del día de hoy, hay que recordar las 5 fases de integración económica que pues la doctrina plantea, ¿de acuerdo? Que la fase número 1 de lo que es la agrupación económica, pues es la ratificación de un tratado de libre comercio, que ese tratado de libre comercio se ratificó en 1993 y entró en vigor en 1994, y 25 años después no pudimos transitar a la segunda fase de lo que es la integración económica, sino que simplemente se actualizó, y digo se actualizó y entre comillas porque no se actualizó absolutamente nada, para mi parecer, porque no se transitó a la segunda fase de estas denominadas repito, fases de integración económica, sino que simplemente se adaptaron capítulos, se regularon capítulos en materia, pues cuestiones que no existían hace 25 años, trayéndolas al día de hoy. Por ejemplo, el comercio electrónico, todo lo que es cuestiones que se tienen obligaciones contraídas con la OCDE en materia del plan de BEPS Erosion and Profit Shifting, que pues bueno, sin embargo yo esperaba un poquito más de este Tratado de Libre Comercio actualizado a la fase 2, que esta fase 2 yo los invito a que puedan revisar las fases de integración económica, que pues como les venía comentando, los estados europeos ya han transitado por todas estas fases de integración económica, que al día de hoy ya se encuentran en la fase de integración económica final, que es la unificación de moneda, tránsito libre de personas, tránsito libre de mercancías, y pues bueno, que es por eso que al día de hoy son una potencia en materia económica. Pues yo hasta aquí me quedo, mis amigos. Muchísimas gracias por haber estado y acompañarme. Yo soy Adolfo Vasconcelos. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir en Twitter. Mi correo es cp.adolfovasconcelos@gmail.com, en donde estaré muy contento, muy feliz de poder recibir todos sus amables comentarios, todas sus amables dudas, sus amables retroalimentaciones, donde les puedo compartir información sobre las comisiones nacionales fiscales hacendarias, donde les puedo compartir información más abundante sobre lo que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.